Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nos sentimos alegres de que nos visita en esta mañana por medio de nuestro canal de YouTube, donde damos gracias a nuestro Dios. Estamos por terminar nuestra serie Evangelismo en Casa. Nos queda únicamente la lección de la próxima semana, donde damos gracias a cada uno de ustedes que a través de sábado con sábado nos visitan, donde hemos estado hablando sobre los grupos familiares, donde estamos por terminar exactamente el propósito y qué es lo que cada creyente, cada miembro de nuestros templos debe de estar haciendo para el crecimiento de nuestra iglesia. Yo creo que ya cada uno de nosotros debe de tener un lugar donde va a los grupos familiares, o si no, su hogar debe de ser el centro de las reuniones de los grupos familiares. Ya tenemos el lugar, ya tenemos las familias, ya tenemos exactamente quiénes son los líderes de cada grupo familiar, y ahora tenemos algunos obstáculos que pueden suceder en los grupos familiares, que vamos a estar hablando de ellos, donde vamos a trabajar en ellos y vamos a dar algunas soluciones para que cada uno de nosotros tengamos el éxito al realizar los grupos familiares. Si no eres de la Iglesia de Dios Séptimo Día, te hacemos la invitación igualmente también a que seas participante de estos grupos familiares para el crecimiento de la iglesia. Así, con este pensamiento quiero que sepan que el título de nuestra lección es cómo enfrentar los obstáculos. Así que en esta mañana vamos a ver algunos obstáculos que pueden surgir en los grupos familiares y cómo podemos trabajar en ellos. Así que pensemos en ello. Ya hemos tenido nuestros grupos familiares. Estamos esperando ahora que cada miembro de la iglesia tome su papel en el que va a ofrecer cada don que el Señor le ha dado para el crecimiento de la iglesia. Si tú eres un líder que estás a cargo de un grupo familiar, te doy las gracias porque estás aceptando el reto de ir y predicar el evangelio por todo el mundo. Si tú eres una persona que estás ofreciendo ese hogar para que personas vengan y oigan de la palabra, también te doy las gracias por ello. Si eres participante de uno de los grupos que semana tras semana vas y te reúnes en este grupo familiar, nuevamente te doy las gracias. Si aún no has sido participante del liderazgo de tu casa o de ir a estar en un grupo familiar, te hago la invitación para que tú también puedas estar en unión con la iglesia haciendo la misión que nuestro Señor Jesucristo ha dejado para con cada uno de nosotros. Así que recuerden, nuestro título en esta lección es cómo enfrentar los obstáculos. Estamos en la lección número 2. El objetivo de esta lección es considerar algunos temores que pueden surgir ante el sistema de grupos familiares y cómo enfrentarlos. Así que vamos a ver algunos de los obstáculos que pueden surgir mientras estamos a cada uno de nosotros asistiendo a los grupos familiares y qué podemos hacer, cómo podemos enfrentarlos para tener el éxito, porque es lo que queremos de cada templo que ha adoptado las reuniones de grupos familiares, es que se tenga el éxito y que dé fruto a su tiempo. Así que pedimos a cada uno de ustedes y les damos gracias primeramente que a través de estas lecciones cada uno de nosotros nos hemos involucrado en los grupos familiares. Primeramente, recordemos que estamos estudiando el libro de Nehemías, donde Nehemías nos da un hermoso ejemplo de cómo planeó cuando se dio cuenta que allá en Jerusalén estaban destruidos aquellos muros, aquellas puertas, y cómo él crea un plan para que se pudiera reconstruir todo aquel lugar. Así que tenemos ahora nuestro texto base que se encuentra en Nehemías capítulo 4, versículo 10. Y quiero que sepan que Nehemías se da cuenta que es un trabajo difícil, que reconstruir aquellos muros, aquellas puertas que estaban quemados, todo aquello, la reconstrucción, primeramente era un proceso largo y un proceso difícil de hacer. Quiero que sepan que en nuestros tiempos también los grupos familiares no es un trabajo sencillo. ¿Por qué? Porque vamos a los hogares y nos damos cuenta que hay familias que están teniendo muchos problemas, jóvenes en drogadicción, tantos problemas que hay que muchas de las veces el cansancio nos agota a cada uno de nosotros, que a veces queremos tirar de una manera la toalla, ¿verdad? Pero quiero que sepan
que nuestro Dios nos acompaña, nos ha mandado de su Espíritu Santo para que Él sea el que haga la obra por cada uno de nosotros. Y veamos los retos que tuvo Nehemías, aquel Nehemías cuando empezó a reconstruir aquellos lugares. Quiero que sepan que también él tuvo sus retos. Ahora lo leemos, lo vemos, y cuando vemos y leemos el libro de Nehemías nos damos cuenta de que fue un éxito, pero quiero que sepan que tuvo sus retos en ese tiempo. Y miren lo que dice Nehemías. Vamos a ver nuestro texto base que tenemos allí. Nehemías, quiero que sepan que medita, hace un plan para que el proyecto se lleve a cabo. Dice Nehemías capítulo 4 versículo 10. Y fíjense bien lo que dice. La gente de Judá se quejaba. Así que llega el momento en el que empiezan a reconstruir, empiezan a trabajar las familias en una área, otra familia en otra área, y vemos todos trabajando, pero llega un momento de que llegan y le dicen a Nehemías, y podemos decir, a lo mejor vienen y le traen una buena noticia al ver que se está reconstruyendo, pero miren la noticia que le llega a Nehemías. La gente de Judea, dice, se quejaba, ya no tenemos fuerzas, y los escombros son muchos, no podremos terminar de reparar los muros. Nuevamente aquí llega a un momento difícil para Nehemías, oír estas palabras, donde llega a la gente de Judá, inmediatamente empiezan a quejarse, empiezan a decirle, ¿sabes qué? Ya no tenemos fuerzas, todavía nos quedan muchos escombros, y no podemos terminar. Yo creo que es algo difícil para un líder oír estas palabras, se pone algo difícil, mas sin embargo, él oró a nuestro Dios, él motivó a cada familia para que se terminara la reconstrucción de Jerusalén. Gloria sea nuestro Dios, que aún ante aquella queja, aún aunque al pueblo se puso a decirle que sus fuerzas se habían terminado, y yo creo que podemos oír ante la palabra de nuestro Dios que dice que Él da fuerzas al cansado. Así que cuando no tenemos esas fuerzas, cuando tenemos que ir al hogar, al grupo familiar, y salimos cansados de nuestros trabajos, de nuestras actividades, quiero que sepan que el Señor es el que está enfrente de nosotros. Ese es el que nos lleva, aun cuando estamos cansados. Quiero que sepan que hemos de terminar la obra que hemos empezado. Yo sé, la mies es mucha, mas sin embargo los obreros son pocos, dijo nuestro Señor Jesucristo. El trabajo de llevar la palabra, de evangelizar a todo el mundo, quiero que sepan que es un trabajo muy grande, mas sin embargo la palabra de nuestro Dios nos dice que nos esforcemos y seamos valientes. Yo creo que nuestro Dios le dio un hermoso pensamiento a Nehemías de la reconstrucción, sabiendo que el trabajo era difícil, mas sin embargo lo hizo en el nombre de nuestro Dios. Ahora cada familia que se reúne en los grupos familiares, el trabajo no es nuestro, el trabajo es para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que en esta mañana, ¿qué es lo que hemos de aprender? Vamos a aprender cómo enfrentar los obstáculos que pueden suceder en los grupos familiares. Y quiero que sepan que van a surgir algunos obstáculos, y antes de que a usted empiece, quiero mencionarlos para que piense que ante estos obstáculos la obra de nuestro Dios no debe de parar. Vimos ahorita el de Nehemías, ¿verdad? Donde se le dice, estamos cansados, mas sin embargo, Nehemías no paró la obra, sino que siguió avanzando. Cuando se terminaron aquellos muros, aquellas puertas nuevamente en su lugar, quiero que sepan que hubo alegría, hubo alabanza, porque el trabajo se había terminado. De tal manera, va a llegar el momento donde vamos a ver a las personas que nos llegaron a los hogares con problemas, mas sin embargo ahora los vamos a ver bautizándose, entregando su vida a nuestro Señor Jesucristo. Pues veamos algunos de estos temores, y tenemos algunos. Primeramente, recordemos, ya estamos en los hogares, ya las familias se están reuniendo una vez por semana, 1 hora durante la semana, 2-3 familias en cada lugar. Pueden haber dos grupos familiares, 3, con el tiempo va creciendo, y este trabajo es para el crecimiento de la iglesia. Recordemos que tenemos que multiplicarnos. Empezamos con un grupo familiar, ese grupo se divide en 2, luego en 4, y así va avanzando la palabra de nuestro Dios. Es lo que hizo la iglesia primitiva, donde nos enseñaron que la grande edificación de aquellos lugares para aquellas personas era por medio de los grupos familiares. Primeramente, ¿cuáles son entonces estos obstáculos que pueden suceder? Primeramente es el temor a las divisiones, y quiero que sepan que siempre
a través del tiempo que he estado en la iglesia, me he dado cuenta que hay personas que inmediatamente quieren dividir la iglesia y tenemos que tener mucho cuidado. Así que la primera es temor a las divisiones. Algunas personas se resisten al trabajo en grupos familiares porque temen que los líderes se dividan y formen sus propios grupos. Así que es un obstáculo y tenemos que tener mucho cuidado con ello porque vamos a ver grupos que van a crecer muy rápido, pero también vamos a ver grupos que se van a ir creciendo lentamente, y también quizá va a haber grupos que se van a quedar nomás esas 2-3 familias más. Sin embargo, tenemos que tener cuidado de que los líderes no se dividan o que formen sus propios grupos. Dice, este riesgo se disminuye en la medida que el pastor supervisa adecuadamente y corrige cualquier actitud que esté sucediendo en estos grupos. Así que es muy importante aquí ahora que el pastor de esa iglesia conozca dónde se están reuniendo, quién es el líder de cada grupo, y que siempre adecuadamente supervise cada uno de los grupos. Y yo sé que no es una tarea fácil, mas sin embargo él tiene que supervisar. ¿Por qué? Nuevamente mencionamos, porque puede haber alguna división en que un líder cree que está creciendo mucho, inmediatamente cree que puede hacer el más que el pastor y puede hacer su propia misión con el grupo que él tiene. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Mas sin embargo, ante esto tenemos que clamar a nuestro Dios, pedirle que dé sabiduría a los líderes, al pastor, para que el trabajo sea en unión y que todos trabajemos para la honra y gloria de nuestro Dios. El segundo obstáculo que tenemos, temor a perder el control. Así que la iglesia crece, y quiero que sepan que entre más miembros se acercan a nuestros templos, inmediatamente tenemos que tener cuidado, conocer a cada miembro, pastorearlo, y se puede perder también el control. Dice, debido a que el pastor no puede estar presente en todas las reuniones del grupo familiar, algunos dudan de la efectividad de los resultados y teme que la espiritualidad o el entusiasmo de las familias se vea afectado por el potencial o por el abuso de algunos líderes. Así que inmediatamente quiero que sepan que como el pastor no puede ver todo lo que está surgiendo, podemos perder el control. Así que el pastor tiene que tener mucho cuidado quiénes son los líderes, y que los líderes vengan y platiquen con él para que él sepa exactamente qué está sucediendo en cada grupo familiar. Si el pastor no sabe lo que está sucediendo en los grupos, entonces corremos ese riesgo. Así pidamos a nuestro Dios primeramente que haya sabiduría en el pastor, que los líderes sean prudentes y que todo trabaje en armonía. ¿Por qué? Porque si no se puede perder el control. También tenemos el número 3, temor a los cambios. Quiero que sepan que por mucho tiempo la iglesia se acostumbra a hacer los mismos, a tener la misma rutina, sentarse en el mismo lugar, y cuando llega un cambio inmediatamente tendemos a tener ese miedo de que la iglesia va a avanzar, de que la iglesia va a crecer, de que se tienen que hacer algunos planes diferentes, y muchas de las veces se tiene ese temor. Así que ninguno de nosotros desea ofender al Señor o afectar negativamente el caminar de la fe de algunos. Así que recordemos, lo estamos haciendo para honra y gloria de nuestro Dios. Queremos que la iglesia camine y que cada uno de nosotros avancemos. Algunas personas pueden haber intentado algo diferente en la iglesia y les dejó recuerdos dolorosos. Así que a veces cuando empezamos a hacer algo diferente, puede suceder que no surja de la manera que nosotros queramos, y luego nos puede lastimar ante algo que sucedió mal. Así que clamemos a nuestro Dios que nos dé sabiduría, que los planes que hemos de trazar ahora que la iglesia está creciendo, a lo mejor si el grupo de música era de 2 y luego vienen 4 y vienen 5, llegó el grupo de los jóvenes, va creciendo, así que es un avance, pero ante ese avance también vienen algunos cambios, y esos cambios nos dan miedo. Y quiero que sepan que por años las mismas personas nos sentamos en la misma banca o en la misma silla, y quiero que sepan que nos muevan de ese lugar porque llegó un visitante, nos sentemos inmediatamente como que no sabemos qué hacer, pero
debemos de ver lo que es para honra y gloria de nuestro Dios. Así que en el crecimiento quiero que sepan que así como un niño cuando va creciendo tiene sus dolores en sus piernas, bueno, también cuando la iglesia crece también hay algunos cambios, algunas dolencias. ¿Por qué? Porque vamos creciendo y tenemos que ajustarnos a ese crecimiento. El próximo es temor a la grandeza. Quiero que sepan que esto afecta mucho al pastorado, a los líderes. La historia de la iglesia primitiva demuestra que fue una iglesia numerosa. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado porque muchas de las veces cuando la iglesia crece, inmediatamente el pastor puede pensar que está creciendo por sus programas, que está creciendo por sus propias fuerzas y se olvida que la grandeza o las almas vienen por medio de nuestro Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Si crecemos, démosle la honra y gloria a nuestro Dios, no a las personas. Recordemos que Dios es el que está en este trabajo, ha mandado a su Espíritu Santo para que crezcamos, pero tenemos que tener mucho cuidado de no engrandecernos como pastores, sino darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Ahora veamos aquí algunas preguntas y les voy a invitar que vayamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 14. Dice la primera pregunta que tenemos. ¿Qué tan importante es la planeación? Así que planeamos para muchos proyectos. A veces vamos a salir de vacaciones y tenemos un plan a seguir, a lo mejor para ahorrar dinero, el hotel, a qué lugares vamos a ir. Tenemos una planeación que tenemos que hacer. Igualmente quiero que sepan que lo hizo Nehemías. Se dio cuenta que sus hermanos allá en Jerusalén estaban tristes. Él quería un plan, habla con el rey le da cartas, lleva personas, inmediatamente tiene su plan. Quiero que sepan que también es importante para cada uno de nosotros hacer un plan. Lo hemos planeado en estas lecciones, les hemos dado exactamente los pasos a seguir para abrir los grupos familiares y qué hacer en cada uno de ellos. Y quiero que sepan que la palabra de nuestro Dios nos da en el libro de Lucas capítulo 14, 28. Y fíjense bien, qué tan importante es la planeación en la vida del creyente. Dice, la iglesia debe saber hacia dónde se dirige. Y eso es algo bien importante, transmitirle exactamente a la iglesia hacia dónde vamos por medio de las estrategias del evangelismo y qué se espera de cada miembro para alcanzar el destino final. Así que tenemos algo, ¿verdad? Queremos que los grupos familiares empiecen a trabajar. Ya la iglesia lo sabe hacia dónde vamos, sabe qué es lo que tiene que hacer cada miembro, sabe qué es lo que tiene que hacer cada familia, o va a ser líder, o va a abrir su casa, o va a participar de visita en un grupo familiar. Todos tenemos que invitar para nuestras reuniones. Así que algo que yo he estado viendo hasta ahorita y que en verdad lo menciono para que sepamos, creemos que la persona que está abriendo su casa para el grupo familiar, creemos que es la única persona que tiene que traer invitados al hogar, y quiero que sepan que eso no es lo correcto. Recordemos que esas 2-3 familias que van, el trabajo de todos ellos es invitar gente al hogar para grupos familiares. No únicamente la persona del hogar, sino todos tenemos que hacer ese trabajo de llevar personas a ese hogar. Ahora recordemos qué tan importante es la planeación. Nehemías lo hizo. Ahora veamos el texto. Lucas capítulo 14, 28. Y dice, porque ¿quién de vosotros, hablando aquí la palabra de nuestro Dios, quién de nosotros, dice, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para terminar ese trabajo? Gloria a nuestro Dios, cómo nos da este texto, ¿verdad? Donde nos dice a cada uno de nosotros que tenemos que sentarnos, tenemos que ver exactamente qué es lo que vamos a edificar, dónde lo vamos a edificar y cuál es el proceso que vamos a utilizar y los gastos que se van a hacer para terminar el proyecto, el trabajo que se va a hacer. ¿Para qué? Para que pueda terminar con bien y de esa manera sepa exactamente qué es lo que necesita. Nosotros sabemos qué es lo que vamos a hacer. Primeramente, abrir los grupos familiares. Ya tenemos líderes, ya tenemos hogares, ya tenemos familias en diferentes regiones.
ahora manos a la obra, le pedimos a nuestro Dios para toda la oración, de que Dios dé palabra a sus líderes, que dé inteligencia a las personas que acuden a los grupos familiares y que personas vayan y nos visiten. Ese es el trabajo. ¿Cuál es el resultado final que queremos? Que personas vengan al conocimiento de la palabra de nuestro Dios, se bauticen y se acerquen a las filas de la palabra de nuestro Dios estando en los templos. Segunda pregunta que tenemos allí. La motivación. Y yo creo que nos dimos cuenta que nuestro Dios es el que da la motivación. A veces viene del hombre únicamente y fracasamos. La motivación tiene que venir de nuestro Dios. Dios él es el que da la motivación y de allí empieza la motivación a pasar a los líderes, a las personas y todos a motivarnos para trabajar para la honra y gloria de nuestro Dios. La motivación es una fuerza interna que impulsa a realizar alguna acción. Así que de adentro, por medio del Espíritu Santo, que hasta dijo Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio es potencia de Dios. Ahora vemos que la motivación viene de Dios, es una fuerza interna que impulsa a realizar alguna acción. El poder de nuestro Dios por medio de su Santo Espíritu, vimos en el día de Pentecostés que empezó a hablar aquel Pedro, habló la palabra de nuestro Dios de tal manera que aquellos hombres dijeron, bueno, nosotros crucificamos a ese Jesús, ¿qué hacemos para ser salvos? Así que la motivación es algo maravilloso. Dice, para que los grupos familiares tengan éxito, ¿cuál debe ser nuestra motivación para no terminar en un fracaso? Nuevamente, ¿quién es la motivación? Y quiero que sepan que debemos de pensar que hay alguien que vino, murió en la cruz por cada uno de nosotros y ahora cada uno de nosotros somos esa persona que nos redimió y que ahora lo que de gracia recibimos, de gracia lo hemos de dar. Vamos a ver segunda a los Corintios, ¿qué nos dice Pablo? Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 10, dice la palabra de nuestro Dios. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Yo creo que porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor que tuvo nuestro Señor Jesucristo de ir hasta la cruz, de entregar su vida, de rescatarnos y aún que nos sigue amando, aún aunque el hombre de nuestros tiempos se aleja. Quiero que sepan que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que vengan a la palabra de nuestro Dios. Dice nuevamente el 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, nuestro Señor Jesucristo, gloria sea Él, que vino y murió por cada uno de nosotros, ahora todos nos toca, dice, luego todos murieron. Así que ese amor que vino nuestro Señor Jesucristo, estando el hombre muerto en delitos y pecados, Él vino, entregó su vida, nos justificó de tal manera que ahora nos hace herederos de las promesas, siempre y cuando le aceptemos a nuestro Señor Jesucristo. Así que pensemos, es un amor que vino y se entregó vino y murió por cada uno de nosotros para darnos la vida eterna. Y aún quiero que sepan que ese amor sigue vigente. Y vimos también Nehemías capítulo 2 versículo 12, ¿sí? Hablando de la motivación, ¿qué es lo que nos motiva? Y lo vimos en la nueva versión internacional de Nehemías 2:12, donde dice, salí de noche acompañado de algunos hombres. Y nos hace el recordatorio aquí Nehemías cuando ya pidió las cartas, ahora va a ir hasta Jerusalén, va a empezar a hacer el trabajo, y nuevamente recordemos que la motivación de Nehemías viene de parte de nuestro Dios, la motivación de cada uno de nosotros viene de nuestro Dios. Y mire qué dice Nehemías, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que Dios me había motivado, dice, a hacer por Jerusalén. Así que sale Nehemías, Dios lo ha motivado. Quiero que sepan que a la iglesia de nuestros tiempos, al saber que fuimos redimidos, que fuimos comprados con un precio muy alto, ahora nos hemos dado cuenta que somos motivados por medio de nuestro Dios que nos ha redimido. Dice que le amamos porque Él nos amó primero. Ahora salemos a cada uno de nosotros a la obra misionera, a llevar el trabajo para honra y gloria de nuestro Dios, porque el Señor es el que da la motivación. Y si hay algo que nos debe de motivar es que Él fue hasta
hasta la cruz para rescatar nuestras vidas. Ahora nosotros, el trabajo que estamos haciendo, el trabajo que estamos laborando, quiero que sepan que el Espíritu Santo viene hacia nosotros, nos llena de ese poder, de esa potencia. ¿Para qué? Para ir y llevar la palabra de nuestro Dios. Lo que de gracia hemos recibido, ahora de gracia lo estamos transmitiendo. La otra pregunta, la número 3, dice, además de confirmar que las cosas se están realizando, la supervisión, y nuevamente hablamos de la supervisión, que es algo bien importante, donde el pastor tiene que estar supervisando cada grupo familiar, qué está sucediendo, cuáles necesidades hay, si el líder está batallando, si está avanzando a pasos gigantescos. Todo esto tiene que llegar hacia el pastor. La supervisión nos permite darnos cuenta en qué medida se está logrando los objetivos. Inmediatamente nos vamos a dar cuenta, cuando empezamos a supervisar, podemos ver, a lo mejor este grupo no está creciendo a consecuencia de esto, a lo mejor una de las personas que está allí tiene mal testimonio, y en lugar de que las gentes vengan a las reuniones, se alejan al darse cuenta de que esta persona da mal testimonio en la comunidad. Así que tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto. La pregunta es, ¿cómo deberían los creyentes examinarse a sí mismos periódicamente para ver si están siendo temerosos o fieles a nuestro Padre Dios? Así que tenemos que evaluarnos nosotros, tenemos que ver, bueno, está surgiendo lo que queremos, lo que cada uno de nosotros queremos que pase, que la iglesia crezca, o estamos estancados, y cuál es la razón. Vamos a Lucas capítulo 16, versículo 1. Y recuerden, nuestro Dios nos ha puesto como mayordomos ahora sobre el trabajo que estamos realizando. Cada grupo familiar tiene su actividad, tiene su trabajo, tiene su día, y el propósito principal es traer almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. No es una reunión donde platicamos del hermano, platicamos de la hermana, de lo que sucedió en nuestro trabajo. O sea, una reunión donde hablamos de la palabra de nuestro Dios, y donde cada uno de nosotros somos edificados por medio de la predicación que se da cada día de la semana que se tiene el grupo familiar. Mire lo que dice 16:1. Quiero leer la pregunta: ¿cómo deberían los creyentes examinarse? Así que nos estamos examinando si estamos haciendo el trabajo correcto. Dice 16:1 de Lucas. Dijo también a sus discípulos, hablando nuestro Señor Jesucristo, y miren la enseñanza que les da aquí nuestro Señor Jesucristo: había un hombre rico que tenía un mayordomo. Primeramente está hablando de una persona que tiene mucho dinero, que es rico y que tiene a su mayordomo. Y dice, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes, cómo los malgastaba, cómo no usaba bien los bienes de su jefe. Ahora tenemos aquí inmediatamente que este mayordomo es reprobado a consecuencia de que no utiliza el dinero y no hace lo que debe de hacer en los trabajos. Y mire lo que dice la parábola, dice el 2. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Así que recordemos ahora, cada uno de nosotros estamos como líderes, estamos como jefes de casa, o estamos reuniéndonos en un hogar. Ahora somos mayordomos, utilizamos nuestros dones, y el Señor espera algo maravilloso de cada uno de nosotros. Con este mayordomo quiero que sepan que el Señor se disgusta porque no está utilizando el dinero como debe de utilizarlo. Ahora dice, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Dice, da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Así que inmediatamente aquí se le está diciendo, sabes que se te va a quitar el puesto que tú tenías a consecuencia de que no utilizaste todo lo que te dije que hicieras a mi favor. Así que nuestro Dios, recordemos, estamos trabajando para nuestro Dios. Todo el trabajo que hacemos es para nuestro Dios, y nuestro Dios desea que cada uno de nosotros hagamos el trabajo que Él desea. Nuestro Dios nos ha dado dones, unos profetas, maestros, tantos dones nos ha dado el Señor para el crecimiento de la iglesia,
que Él espera que esos dones que se nos han dado sean para la perfección, dice la palabra de nuestro Dios, para la perfección de los santos. Así que si tú no estás utilizando los dones que Dios te ha dado, dice, se le quitará su mayordomía. Yo no quiero que eso pase con ninguno de nosotros, sino que los usemos para el crecimiento de la obra de nuestro Dios. Gloria sea a su nombre. La número 4 dice, al final de una actividad, y que la actividad ahorita es los grupos familiares, y yo creo que nos dimos cuenta cuál fue la actividad final de allá de Nehemías. Vimos aquellas paredes de aquellos muros construidos, aquellas puertas puestas, inmediatamente llegaron los cantores, inmediatamente hubo alegría porque se había terminado aquella actividad. Dice, al final de una actividad debemos evaluar nuestros logros para saber dónde se necesita hacer o algunas correcciones para prevenir algunas cosas que necesitamos lograr. Así que inmediatamente llegamos a algo final. Han pasado los 9 meses, nos vamos a dar cuenta si el hogar se quedó igual, si creció, dónde fallamos o dónde falló el grupo, cómo podemos hacer algunos ajustes. ¿Para qué? Para nuevamente empezar la obra de nuestro Dios. Dice Hebreos 5:12, para ver cómo podemos evaluar nuestro crecimiento. Así que algo que muchas de las veces no lo hacemos, tenemos que evaluar lo que está surgiendo en cada grupo familiar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué estamos fallando? Nuevamente son las familias, es el líder, la estructura que estamos llevando no es la que debe de ser. Nuevamente yo les decía que yo estoy viendo ahorita un problema que me estoy fijando, es de que creemos que únicamente la persona del hogar es la única persona que debe de llevar almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo para que oigan la palabra de nuestro Dios. Ese es trabajo de cada persona que va a la reunión familiar, es el trabajo de que llevemos almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. A veces llegamos, el líder inmediatamente dice, bueno, pues voy a hablar la palabra de nuestro Dios, no hay ningún invitado, y podemos decir, bueno, ¿y dónde está la persona encargada de este hogar que no invitó? La invitación es de cada familia, de cada persona, de invitar a la reunión. Dice Hebreos 5:12, porque ya debiendo ser maestros, una vez más nos quedamos atrás. Y aquí quiero que sepan que ahora la carta a los Hebreos nos está exhortando, diciendo, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros pasos a seguir. ¿Cómo puede ser posible que ya tienes 5, 10, 15 años en la iglesia y todavía no madures? Todavía te sientas, inmediatamente empiezas a criticar un grupo, el otro grupo, ¿qué está sucediendo? Cuando tú deberías ya ser un líder de un grupo familiar. Y quiero que sepan que esa es falta de madurez espiritual, donde te quedas sentado, donde ves que la iglesia hace las actividades y tú sentado no participas, no ayudas, no estás. Es lo que Pablo nos está diciendo en esta carta. Así que piensa en ello, medítalo. ¿Eres tú esta persona de la que ya debe de ser un maestro y todavía te portas como una persona como que acaba de llegar y que una vez más se tiene que enseñar? Quiero que sepas, dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ya debes de madurar, y quiero que sepan que aquí en esta lección invito yo a la iglesia, a cada miembro, que ya estamos maduros, que todavía no eres participante de un grupo familiar, eres de las personas que está diciendo aquí a Pablo, de que siendo ya maestros todavía actúas como un pequeño, donde todavía se le tiene que dar leche en lugar de un alimento sólido. Toda persona que va a la iglesia, que acude al templo, que ha sido bautizada, quiero que sepan que este trabajo no es de pocos, sino
sino de muchos, es de cada uno de nosotros. Y sí, cierto, empezamos con el texto que nos mencionaba, que nos decía, ya estamos cansados, se acercan anemías, a los escombros todavía son muchos, es mucho trabajo. Y quiero que sepan que cuando llegamos a los grupos familiar ocurre lo mismo. Llegamos al grupo familiar, venimos cansados de nuestros trabajos, de nuestros estudios, y cuando llegamos al grupo familiar a veces preferimos mejor quedarnos en casa y voy la próxima semana, pero tenemos un trabajo grande. Dice, siéntate, planea para que cuando termines el trabajo le des la honra y la gloria a nuestro Dios. Por medio de esta lección te hago la invitación de que tu casa sea un hogar para grupos familiares, de que tú seas un líder de los grupos familiares y también que puedas ser participante de un grupo familiar que tenemos en nuestra iglesia. Si aún no lo estás haciendo, con todo amor te digo que te acerques. ¿Para qué? Para el crecimiento de la iglesia. En esta rica mañana deseo que Dios te bendiga. Si este estudio ha sido de bendición para ti, compártelo con tus compañeros. ¿Para qué? Para que seamos mayordomos fieles ante la presencia de nuestro Dios. Que el Señor te llene de ricas bendiciones.